desarrollaré las medidas de posición relativa. Ya en una anterior presentación se explicó los percentiles. Hoy explicaré los cuartiles y posteriormente los deciles. Si dividimos en 4 partes iguales una serie de datos ordenadas de menor a mayor y podemos identificar 3 puntos de corte en dicha partición, esos 3 puntos de corte se llaman cuartiles. En ese sentido, el cuartil 1 me agrupa el 25% de los datos hacia el lado izquierdo y al lado derecho deja el 75%. El cuartil 2 suma las dos particiones, 25 más 25, el 50% agrupa y dejando el otro 50% para el lado derecho. De manera similar, el cuartil 3 agrupa el 75% por el lado izquierdo, dejando un 25% de los datos para el lado derecho. Para poder calcular los percentiles se utilizan dos formulitas. La primera fórmula indica que debemos de localizar el cuartil que se quiera obtener a través de el subíndice de X. El segundo paso, una vez que hemos localizado la posición relativa, aplicamos la fórmula para poder interpolar entre el dato x sub i y el siguiente dato x sub i más 1. En una distribución de frecuencias por intervalos, la fórmula de interpolación se aplica directamente en el intervalo cuartil, y en dicho intervalo cuartil se reemplazan valores utilizando el límite inferior del intervalo cuartil, la amplitud n por r sobre 4, entonces la partición que corresponderá al porcentaje acumulado en función al cuartil, y f sub i menos 1 mayúscula es la frecuencia absoluta anterior al intervalo cuartil, y f sub i es la frecuencia absoluta al intervalo cuartil. De la misma forma, si un conjunto de datos ordenados dividimos en 10 partes iguales y aquellos puntos que me va acortando dicha partición se llaman deciles. En este caso se pueden obtener 9 deciles y cada una de ellas agrupa un determinado conjunto de datos. El decil 1 me agrupa el 10% de los datos por el lado izquierdo y el 90% por el lado derecho. De manera similar, el decil 2 agrupa el 20% sumando las dos particiones anteriores, y el restante, el 80%, queda agrupado por el lado derecho. De manera similar, decil 3, 4, 5, 6, 7 y el decil 8 implicará agrupar por el lado izquierdo el 80% y por el lado derecho el 20%, y finalmente el decil 9 agrupa el 90% dejando por el lado derecho solo el 10%. Similar a los cuartiles y a los percentiles, las fórmulas para calcular son idénticas, solo hay una pequeña diferencia en la partición, y para ello lo primero que se hace es identificar el dato en la posición relativa. Para ello utilizamos el operador de subíndices y posteriormente hacemos la interpolación entre esos dos datos, que es el x sub i y el x sub i más 1.
Si los datos están tabulados en una distribución de frecuencias por intervalos, tenemos una fórmula para interpolar, y para ello es importante identificar el intervalo del decil. Y para poder identificar el intervalo del decil simplemente es hacer corresponder ese porcentaje de un decil. A continuación veamos algunos ejemplos. En la lámina podéis observar 19 datos. Están ordenados de menor a mayor. Y en este conjunto de datos vamos a calcular el primer cuartil. Entonces, para calcular el primer cuartil debemos primeramente localizar dónde se encuentra el cuartil 1, y para ello utilizamos el subíndice I, que me permite identificar la posición del dato. Me dice la fórmula que debo de multiplicar el cuartil 1 por el total de datos más 1. Tenemos 19 datos más 1, 20, y esto debemos dividir entre 4. Es igual a 5. El cuartil 1 es exactamente el dato 5. Entonces localizamos el dato 5. El dato 5 es igual a 59. Reemplazamos el valor. De manera similar se calcula el cuartil 2, el cuartil 3. Entonces, para calcular el cuartil 3, de manera inicial localizamos. Simplemente es multiplicar 3 por n más 1, 19 más 1, 20, dividido entre 4, y esta operación es igual a 15. Entonces, ¿qué implica? Que el cuartil 3 se encuentra localizado en el dato 15. Entonces el cuartil 3 es igual al dato 15, y el dato 15 es igual a 70. De manera similar podemos calcular los deciles. Vamos a calcular el decil 2. Para ello es importante determinar la posición de dicho decil. Utilizamos el operador I. Multiplicamos el valor 2, que es el decil 2, multiplicamos por n más 1. N más 1 es 20. En este caso, como estamos calculando el decil, dividimos entre 10, porque es la partición en 10 partes iguales. Y este resultado es igual a 4. Eso implica que el decil 2 es el dato cuarto. Lo que vamos a el dato cuarto, y el dato cuarto es igual a 59. El decil 5 para ello es importante identificar el valor de I. Esto simplemente es multiplicar 5 por 20 dividido entre 10. 5 por 20 dividido entre 10, esto es igual a 10. Entonces el decil 5 es el dato 10, y el dato 10 asume un valor de 61. En la presente lámina podéis ver un ejemplo similar al anterior. En este ejemplo estamos excluyendo un dato
tenemos 18 datos y el procedimiento será igual que el anterior. Calcularemos un cuartil. Vamos a calcular el cuartil 2 y para ello es importante identificar ese cuartil 2 donde se encuentra localizado. Hay una serie de datos. Debemos multiplicar el cuartil 2 por n más 1, n son 18 datos, más 1, 19, y dividido entre 4. Y este resultado es igual a 9,5. En este caso lo que se hace es solo utilizar la parte entera de i, 9. Eso que implica que el cuartil 2 se debe interpolar dato 9 y dato 10. Debemos interpolar entre el valor 60 y el valor 61. Entonces, la fórmula de interpolación nos dice que es el dato 9 más 0, la parte decimal de i, 5, multiplicado por el dato 10 menos el dato 9. Reemplazando valores, el dato 9 es igual a 60 más 0,5, el dato décimo 61 menos 60. Este resultado es igual a 60,5. De manera similar se puede calcular el cuartil 1 o el cuartil 3. Vamos a calcular un decil, el decil 7. Como en primer paso es localizar dicho decil, utilizamos el subíndice i, ponemos 7 multiplicado por n más 1, 19, dividido entre 10, que es un decil, y esta operación es igual a 13,3. Entonces tenemos que interpolar entre el dato 13, que es la parte entera de i, y el dato 14. Dato 13 y dato 14. Entonces esto va a ser igual al dato 13 más 0,3 multiplicado por el dato 14 menos el dato 13. Reemplazando valores, dato 13 69 más 0,3, dato 14 también 69 menos 69, y este resultado me va a dar 69. El decil 7 es igual a 69. En la lámina podéis ver un ejemplo donde la variable es la edad y la edad está tabulada en una distribución de frecuencias por intervalos. En la segunda columna son las frecuencias absolutas. Si sumamos todas las frecuencias obtenemos el total de datos: 20 más 55 más 30 más 20 más 15 más 10 igual a 150. Y en la tercera columna están las frecuencias acumuladas. Para calcular el cuartil 1, de manera inicial es importante identificar el intervalo cuartil. En ese sentido, el cuartil 1 representa el 25% de los datos al lado izquierdo y el 75% al lado derecho.
Entonces veamos cuántos datos corresponden a ese 25%. Para ello es importante utilizar esta fórmula que indica R por N sobre 4. R es el cuartil 1 por N, 150. Entonces 150 dividido entre el total de la partición. Esto es igual a 37,5. Eso implica que 37,5 datos representan el 25%. Cuartil 1, aplicando la fórmula de interpolación, debemos identificar el intervalo cuartil. Para ello vamos comparando las acumuladas. En el primer intervalo la primera frecuencia acumulada es 20. Datos no agrupan el 25%. 75 datos sobrepasa el 25%. Y como sobrepasa por primera vez, este valor 75 me determina el intervalo del primer cuartil. El intervalo del primer cuartil es 24 y menores que 30 años. En este intervalo aplicamos la fórmula de interpolación en sentido límite inferior del intervalo cuartil 24, la amplitud del intervalo cuartil 30 menos 24, 6, multiplicamos R por N sobre 4, 150 entre 4, 37,5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo cuartil es 20 dividido en la frecuencia absoluta del intervalo cuartil, 55. Esta operación matemática es igual a 25,9. De manera similar se pueden calcular los demás cuartiles. Veamos el cuartil 2. El cuartil 2. Para ello es importante identificar cuántos datos corresponden al 50%. Entonces multiplicamos 2 por 150 dividido entre 4. Es igual a 75. Eso implica que 75 datos agrupan el 50%. Entonces comparamos con las frecuencias acumuladas. Prácticamente en la segunda frecuencia acumulada está el valor 75. Corresponde al segundo intervalo de la distribución de frecuencias, es el intervalo cuartil. El límite inferior es 24. La amplitud también es 6. La única diferencia va a ser la partición, en este caso 75 menos 20 dividido entre 55. Este resultado va a ser igual a 30. Si ustedes observan, este valor de 30 es el límite superior del intervalo cuartil 2. Para calcular el decil 1 es importante determinar el 2% de los datos. Para ello, R por N es igual a 1 por 150 dividido entre 10. Este resultado es igual a 15. Este valor 15 me determina que 15 datos corresponden al 10%.
Entonces el decil 1 se encontrará localizado en el intervalo 1, 18 y 24, porque 20 datos sobrepasan el 10%. En ese sentido, el límite inferior del intervalo es 18 más la amplitud, 24 menos 18, 6. Multiplicamos R por N sobre 10, 15, menos frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo, colocamos 0, dividido entre la frecuencia absoluta, 20, realizando operaciones aritméticas, esto es igual a 22,5. De manera similar se puede calcular el decil 6. Para ello, R por N, R es 6 por 150 dividido entre 10. Esto es igual a 90. Eso implica que 90 datos corresponden al 60%. En ese sentido, identificamos el intervalo decil. 20 datos es menor que 90, 75 datos es menor que 90, 105 es mayor que 90 y supera por primera vez. Entonces el intervalo decil será 30 menores que 35. Reemplazando valores, límite inferior de este intervalo 30 más la amplitud 35 menos 30, 5. Multiplicamos R por N sobre 10, 90, menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo decil, 75, y su frecuencia absoluta al intervalo decil, 30. Y esta operación aritmética nos da 32,5. Como habéis podido ver, de manera similar se pueden obtener los demás deciles, decil 2, 3, 4, 5, el 7, el 8 y el 9. Espero que habéis comprendido y por hoy quedamos acá. Muchísimas gracias.